En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de iniciación cristiana. Artículo 3, el sacramento de la Eucaristía. El día de hoy concluiremos el cuarto apartado donde el Catecismo ha dedicado 11 números, del 1345 al 1355, con el estudio del tema que tiene como título La celebración litúrgica de la Eucaristía. Hoy vamos a profundizar en los últimos 2 números, 1354 y 1355. Número 1354 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: en la anamnesis que sigue, la Iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo Jesús. Presenta al Padre la ofrenda de su Hijo que nos reconcilia con Él. En las intercesiones, la Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de la Iglesia, el Papa, el obispo de la diócesis, su presbítero y sus diáconos, y todos los obispos del mundo entero con sus iglesias. Es un número muy hermoso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, en este desarrollo de la Sagrada Liturgia en la Eucaristía. Y nos encontramos con la palabra técnica que usa la liturgia el día de hoy, anamnesis. Esa palabra etimológicamente significa el recuerdo. El recuerdo. En el momento que sigue después de la consagración, después de que el pueblo dice, como terminamos ayer, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Ahí empieza el momento de la anamnesis. Un derivado de esta palabra sería amnesia, que significa sin recuerdo, sin memoria. ¿Bien? Una cosa es la amnesia física y otra cosa es la amnesia espiritual. Y nosotros no queremos tener una amnesia espiritual. Fijémonos, queridos amigos, la amnesia física ocurre por desgaste y puede servirnos para presentarnos un poco más humildes delante de Dios. Cuando uno no es capaz de recordar ciertas cosas, incluso ciertas oraciones, uno se va presentando un poco más humilde delante de Dios. Muchas veces cuando visitamos los enfermos, uno de los sufrimientos más grandes que tienen los enfermos es la falta de memoria. Es difícil cuando te cuentan que comienzan, por ejemplo, a hacer una oración y no son capaces de terminarla porque se les olvida o mezclan las cosas. Pero todo eso, todo ese sufrimiento ante Dios, lejos de incapacitarnos para acercarnos a Él, lo que nos permite es tener una oración todavía más humilde. Eso de empezar el Padre Nuestro y no ser capaz de terminarlo es algo muy mortificante, pero si uno sabe vivirlo, es un ejercicio de oración confiada que me puede llevar a tener una oración mucho más humilde. Señor, no sé lo que iba a decir, pero confío en ti y me pongo en tus manos. Es la oración
de los pobres de Yahvé, la de aquellos que no pueden confiar en sus propias fuerzas, en sus propias palabras o en la seguridad de una oración bien expresada y se ponen en las manos del Señor. Cuando no nos salen las palabras, cuando uno tiene la mente en blanco, en ese momento el Señor nos ofrece la oportunidad de hacer un acto de abandono en Él, de apoyarnos en Él. Y esa amnesia física no es un obstáculo para unirnos a Dios. Lo que sí sería un obstáculo para unirnos a Dios sería una amnesia espiritual. ¿Qué es una amnesia espiritual? Olvidarnos de que estamos salvados por Jesucristo. Cuando nos olvidamos de que no soy yo el motor de mi propia salvación, sino que es Cristo el que me ha salvado. Es que este tipo de amnesia es una actitud de que yo me salvo a mí mismo. Es una actitud de casi una muerte espiritual. El contexto de la anamnesis de este catecismo es el concepto del recuerdo, de que hemos sido salvados por Cristo y que la salvación nos ha venido gratuitamente por Él. Y nos ayuda mucho para centrar bien el sentido religioso de la persona, que uno se inserte en la historia de la salvación, que uno se pretenda insertar y no ser el centro o el ombligo del mundo. Que caigamos en cuenta de que Dios desde el principio ha tenido una historia de salvación y dentro de la cual también sale al encuentro de mi vida. Y por eso recuerda, anamnesis, recuerda lo que hizo Yahvé con nuestros padres. Anamnesis, recuerda lo que hizo con Abraham, con Moisés, con los profetas. Anamnesis, recuerda cómo en Jesucristo nos redimió. Y entonces, después de la consagración, y con pequeñas variantes en las plegarias eucarísticas que hemos ido comentando en las catequesis, estas plegarias tienen una primera parte, que es la que hace el sacerdote que preside la liturgia, que es la anamnesis. Por ejemplo, en la plegaria eucarística segunda dice: así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan y el cáliz de la salvación. En la plegaria eucarística tercera dice: así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos esta acción de gracias. O en la plegaria eucarística cuarta: por eso, Padre, al celebrar el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y sangre. Esta palabra memorial que se ha utilizado en estas plegarias eucarísticas, se ha procurado entenderla, queridos amigos, y matizarla muy bien en un exacto sentido. Memorial no es solamente hacer una memoria de un acontecimiento ocurrido en el pasado. Memorial es algo más que eso. Memorial es hacer recuerdo de una forma que por la fuerza del Espíritu Santo se hace presente. Es un recuerdo actualizador por la fuerza del Espíritu Santo. Cuando Cristo, en la última cena,
hace el ofrecimiento de su cuerpo y su sangre, es verdad que ese ofrecimiento lo hizo hace 2000 años. Pero como es una persona divina, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la que está haciendo esa ofrenda, se prolonga por toda la eternidad en el cielo. El Cristo glorioso prolonga ese ofrezco mi vida al Padre. De tal manera que lo que Cristo hizo en el monte Calvario, ese a tus manos encomiendo mi espíritu, eso que pronunció en un momento concreto de la historia, como estaba pronunciado por una persona divina, se prolonga fuera del tiempo por toda la eternidad en el cielo. Y por eso, queridos amigos, es que cada vez que celebramos el sacramento de la Eucaristía, se vuelve a ser presente aquí, en la historia, ese momento. A tus manos encomiendo mi espíritu. Esto es algo precioso que tiene la liturgia católica. Hacemos un memorial con la fuerza del Espíritu Santo, que es quien lo hace presente. Ese recuerdo actualizador de lo acontecido en ese momento. Y continúa el catecismo, queridos amigos, en este número. Dice que después de la anámnesis vienen las intercesiones. En las intercesiones la Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de la Iglesia, el Papa, el obispo de la diócesis, sus presbíteros, sus diáconos, y todos los obispos del mundo entero, con sus iglesias. ¡Qué cosa más bella! Las intercesiones nos están uniendo a todo el cuerpo místico de Jesucristo, a toda la iglesia terrestre, a la iglesia purgante, a la iglesia triunfante. Los tres niveles de la iglesia están unidos. Y por eso en esa oración el sacerdote dice: te pedimos que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, el santo de ese día y todos los santos, se comienza por traer a colación toda la iglesia triunfante. Recordemos que esta liturgia no la hacemos únicamente desde aquí en la tierra, desde nuestra situación de iglesia peregrina, sino que nuestra liturgia está unida también a la liturgia que está celebrando la iglesia en el cielo. Todos los que están glorificados, que son también nuestros hermanos, están celebrando con nosotros. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo. Fijémonos cómo se intercede por la iglesia peregrinante, se ora por el Papa, se ora por el obispo. Es una oración preciosa que es un signo de comunión. En la historia, queridos amigos, cuando ha habido una herejía en la iglesia, cuando alguien ha roto con la comunión con el Papa, con la iglesia de Roma, una de las primeras cosas que hacen los que rompen con la iglesia es quitar todas las referencias que tienen del Papa y no vuelven a orar por él. Es una
autoexclusión bastante gráfica, rompen con la oración. Por eso es que esta intercesión pública de oración por el Papa, de oración por el obispo, es un signo precioso de que estamos injertados en la Iglesia y en esa sucesión apostólica. Esto es algo que es muy bonito en la Iglesia Católica. Y donde usted vaya, toda celebración, siempre estamos orando. Recordemos ese texto de Hechos de los Apóstoles cuando San Pedro estaba en la cárcel. Dice, la iglesia entera rezaba por él. Es lo que hacemos en la celebración eucarística en este momento. Cuando rezamos por el Papa, estamos trayendo este momento. La iglesia entera rezaba por Pedro. Rezamos por el Papa sabiendo que Dios le ha puesto la responsabilidad de guiar a su iglesia. Y que no es fácil. Si nosotros pudiéramos asomarnos un poquito a ver cómo sería el papado, cómo será esa misión de ser el vicario de Jesucristo, esa responsabilidad que Dios da de guiar a su pueblo y la entrega en las manos de barro de un hombre. Creo que si lográramos asomarnos a su realidad, tomaríamos un poquito más en serio nuestra oración por el Papa. También en este momento se intercede por los difuntos, haciendo presente a la iglesia purgante. La iglesia pide por sus difuntos. Los católicos no abandonamos a nuestros muertos. Sabemos, conforme a la fe católica, que puede que esas almas necesiten de nuestras oraciones y de nuestra solidaridad. Y por eso oramos por ellos. Y esas almas en el purgatorio están esperando de mi oración. Mi papá, mi mamá, mi abuela, mi abuelo, mis tíos, mis hermanos están a lo mejor en el purgatorio esperando que mi oración constante, mi ofrecimiento constante sea agradable a Dios para que puedan salir de ahí y entrar en el cielo a ver a Dios cara a cara definitivamente. La mayor misericordia que podemos tener con alguien no es solamente asistirle en sus necesidades materiales, sino la de interceder para que la salvación haya sido desarrollada en él. Este es un gran acto de misericordia. Y nosotros debemos hacer como un pequeño par en nuestra vida para preguntarnos cuánto estoy orando por mis difuntos. Es más, tengo una lista de difuntos a los cuales me he comprometido a orar por ellos para que, si se encuentran en el purgatorio, salgan de ahí. Es de justicia que los que, recibiendo la vida física y la vida divina por el bautismo que nos regalaron nuestros padres, nuestros antecesores, que nos tomemos en serio, queridos amigos, que somos apóstoles llamados a conducir a todos a la vida eterna, a la vida plena, al cielo. Y nos vamos a esforzar por hacer esto mientras están vivos y también cuando están muertos. Por eso dice la oración en este momento de la liturgia: reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a los que murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos todos juntos gozar de la plenitud eterna de tu gloria. Es algo precioso. La Iglesia nunca da por terminada su tarea.
mientras tenga algunos de sus hijos en peregrinación aquí en la tierra o en purificación en el purgatorio, nunca dejará de orar por ellos, de pedirle al Padre misericordioso que reúna a todos sus hijos dispersos por el mundo. También hay intercesiones propias para situaciones determinadas. Por ejemplo, en un bautismo. La intercesión en un bautismo es muy hermosa. Dice, acuérdate también de estos niños que hoy has hecho renacer del agua del Espíritu Santo, librándolos del pecado. Tú que los has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo, inscribe también sus nombres en el libro de la vida. También hay intercesiones ligadas a las fiestas litúrgicas, por ejemplo, en Navidad. Acuérdate, Señor, de la iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en la noche santa, en la que la Virgen dio a luz al Salvador del mundo. Todo esto, queridos amigos, conforma lo que llamamos la plegaria eucarística después de la consagración. Es como decir, ahora que está Cristo aquí presente en el altar, ahora que lo tenemos tan cerca, aprovechemos su presencia para pedir con estas intercesiones. Continúa el catecismo en el número 1355 y dice, en la comunión, precedida por la oración del Señor y la fracción del pan, los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo. Porque este pan y este vino han sido, según la expresión antigua, eucaristizados. Llamamos a este alimento Eucaristía, y nadie puede tomar parte en él si no cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros, si no ha recibido el baño para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, y si no vive según los preceptos de Cristo. La plegaria eucarística termina con la preparación para la comunión. A eso lo vamos a llamar la doxología, glorificación. Es cuando el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, y los fieles responden, amén. Es una ofrenda impresionante el sabernos salvados por Cristo, con Cristo y en Cristo. Esa doxología, esa glorificación nos hace caer en cuenta que la historia de mi vida está crucificada, es decir, que mis cruces están fundidas en la cruz de Jesucristo, que su resurrección es la prenda de mi resurrección. El mismo Espíritu Santo que brotó del costado de Cristo es el mismo que a mí me asperja y me injerta en la vida de Cristo. Es algo precioso. En este pasaje nos podemos acordar de la imagen de María al pie de la cruz. Ese momento después del descendimiento de la cruz, María toma a Jesús en sus brazos. Y es como si la iglesia pronunciara sus palabras, te ofrezco, Padre, al Hijo que me diste. Como si la iglesia fuera las manos de María en ese momento.
Ella quiere ser como una patena santa en la que se ofrezca ese sacrificio de Cristo al Padre. Decimos que el sacerdote se identifica con Cristo, sacerdote, víctima y altar. El sacerdote es el que ofrece, nosotros somos los que ofrecemos. Es víctima, también nosotros, nuestra vida, nuestras cruces, tienen que ser parte de la ofrenda unida a la de Cristo. Y es altar. Ofrecemos el altar de la Eucaristía, pero con una patena muy especial, María. Después de este ofrecimiento, viene el rito de la comunión. Lógicamente, hay que decir, queridos amigos, que el sacrificio de Cristo permanecería como incompleto si ahora no lo consumimos, si ahora no nos alimentamos de él. No hemos invocado a Jesucristo como un recuerdo, sino que tenemos necesidad de él. Él es nuestro alimento. Y la oración del Padre Nuestro es la que nos va a introducir en el rito de la comunión. El Padre Nuestro es la más fina tradición de la Iglesia. Es uno de los tesoros más grandes y más hermosos de la fe católica. Y en su cuarta petición dice: danos hoy el pan de cada día. Es una preciosa referencia a la Eucaristía. Y es una petición que hace en imperativo. Ese danos es una expresión de confianza y de atrevimiento. En la liturgia eucarística, antes de recitar la oración del Padre Nuestro, el sacerdote dice: fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Y esto es muy importante recalcarlo, queridos amigos, porque realmente es un atrevimiento. No solo decirle Padre, sino también decirle danos. Es una petición de atrevimiento muy grande. Para que caigamos en cuenta de esto, queridos amigos, el catecismo nos enseña que ese atrevimiento, a esa palabra atrevimiento, se le llama parresía. El catecismo en el número 2778 nos explica que esta palabra es típicamente cristiana, parresía, y viene a significar simplicidad, conciencia filial, seguridad alegre, audacia humilde, certeza de ser amado. Por eso no olvidar esta expresión tan hermosa. Pedimos a Dios con parresía. Jesús nos enseña a hablar con Dios con este grado de parresía, con este grado de atrevimiento. Por eso se suele decir que los apóstoles predicaban con parresía, es decir, con atrevimiento impresionante, con una conciencia de que era el Señor el que se los estaba pidiendo, que no lo hacían por cuenta propia. Cuando uno tiene conciencia de que es Dios el que le ha enviado a hacer una cosa, a cumplir una misión, entonces uno es atrevido y vence los miedos y confía y tiene audacia y habla con certezas. Por eso es que las obras maravillosas que vemos en el mundo de los hombres y mujeres de Dios, cuando han escuchado el llamado y cuando han hecho caso a la misión que Dios les ha encomendado, sus obras son extraordinarias, porque lo hacen con parresía, con atrevimiento, que les viene del Señor. Decirle a Dios así, con esta confianza: danos hoy nuestro pan de cada día, supone que le estamos pidiendo esto con unas características de parresía.
Se lo pedimos con simplicidad, se lo pedimos con conciencia filial, se lo pedimos con seguridad alegre, se lo pedimos con audacia humilde, se lo pedimos con certeza de ser amados. Y nos preguntamos, ¿y cuál es el pan nuestro de cada día? Y el pan nuestro de cada día lo vamos a encontrar en el sometimiento, en la obediencia a José y a María que tuvo Jesús en Nazaret. Lucas 2:52. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Cualquiera de nosotros tiene estas tres dimensiones: sabiduría, estatura y gracia. Una dimensión psicológica, cultural, una dimensión física y una dimensión espiritual propiamente religiosa. Por tanto, queridos amigos, cuando pedimos a Dios que nos dé el pan de cada día, estamos pidiendo que nos dé estos tres panes, porque estamos totalmente necesitados de que Dios sea alimento de nuestra psiquis, alimento de nuestro cuerpo y alimento de nuestra alma. La carta de Santiago nos dice: si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente sin echarlo en cara, y se lo dará. Pero también dice: si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice: idos en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Esa espiritualidad que no nos lleva a ayudar materialmente a mi hermano que está en falta, es una espiritualidad desencarnada de la realidad. Y por el lado contrario, vemos también cómo Jesús le responde al demonio en la primera tentación. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, a alguien le pueden saciar en sus necesidades materiales y dejarle sumido en una pobreza radicalmente superior a la que tenía antes. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y esto nos recuerda, queridos amigos, que los hombres tenemos un hambre espiritual también, que no se puede saciar solamente con medios materiales. Uno puede morir por falta de pan, pero también uno se puede morir porque solo ha recibido pan. Se puede morir de hambre porque no hemos recibido pan. Y se puede morir de asco porque solo hemos recibido pan. Nos morimos de vacío interior. De las dos cosas nos podemos morir. Por eso nos acercamos a la comunión. Fijémonos cómo en la liturgia del Viernes Santo, donde no hay propiamente una celebración eucarística, sí se distribuye la comunión. Esa comunión que fue consagrada el día anterior, el Jueves Santo, en la celebración de la Cena del Señor. El sacerdote pone la comunión en el altar y reza el Padre Nuestro antes de distribuir la comunión. Rezando el Padre Nuestro, me dispongo a comulgar bien, porque comulgar supone una comunión de voluntades, una comunión de criterios con Dios. Por eso le decimos a Dios también: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Comulgar
supone también tener un corazón reconciliado y por eso le decimos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso, queridos amigos, el Padre Nuestro se convierte en estos momentos ya del desarrollo de nuestra celebración de la liturgia en una oración que busca la comunión del alma y que nos prepara perfectamente para recibir a Jesucristo Eucaristía.